Hola, ¿qué tal? Ya estamos con el otro podcast de Unlisted. Hoy estamos con Alejandro Peñas, fundador de Pimeros Fundador de Pimeros, correcto. y de tu empresa constructora. Cofundador y socio único a día de hoy. Ok, perfecto. Vamos a hablar hoy sobre el tema de las pymes, sobre los errores que estaban cometiendo estos pequeños empresarios o empresarios, que es básicamente el motor del país. Sin embargo, la gran mayoría de este tipo de entidades en España son pequeñas. Entonces, aquí vamos a tener unos tips para que sepan qué pueden hacer si tienen ganas de escalar su negocio. Cuéntanos un poco, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta Pimeros? Sí. Pues un resumen rápido de mi carrera profesional. Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones, soy teleco, aunque nunca llegué a trabajar como tal. Pasé los primeros 10 años de mi vida en el mundo corporativo, en la gran empresa. 5 años en consultoría, tanto en España como en Inglaterra. Y luego pasé al mundo de la empresa grande, una corporación donde trabajé otros 5 años prácticamente. Y bueno, pues llegado a ese punto volví a España, pasé muy brevemente por el mundo startup, una startup que se llama OnTrack, donde no duré mucho, pero bueno, fue un contacto interesante con el mundo de el mundo startupero, ¿no? Y de ahí coincidió con que yo estaba reformando mi casa, me pareció un sector con potencial de mejora y monté mi constructora con un socio. La constructora se llama Dos Planos y hace ahora 6 años, en un par de meses hará 6 años, y bueno, pues he estado construyendo este proyecto empresarial en el mundo de la construcción, un sector interesante. Y hace un año aproximadamente, un poquito más, que bueno, hace 3 años lo dejé con mi socio, he seguido yo por mi cuenta, y hace un año y medio que la empresa ya empezaba a estabilizarse y al mismo tiempo pues tenía ganas de hacer algo más, ¿no? Más allá del tema de la construcción. Y siempre me ha atraído el mundo de la consultoría, porque es de donde vengo. Y estos años en el mundo de la pyme, construyendo mi propia pyme, me he dado cuenta de las dificultades de construir una empresa desde cero, que es algo que cuando trabajas en el mundo de la gran empresa no eres muy consciente. Y me pareció una buena idea el intentar lanzar un proyecto enfocado en acompañar y apoyar al pequeño empresario que está intentando hacer crecer y estabilizar su pequeña empresa. Y así es como se origina Pimeros. Se origina con una newsletter donde yo compartía historias y aprendizajes como manera de testear si tenía algo que decir que interesase a alguien. La cosa no fue mal y de ahí pues pasó a una consultoría con una pequeña empresa, de ahí a unas mentorías donde pues apoyamos a empresarios en sesiones grupales y bueno, pues hace un par de meses lanzamos ya la comunidad de Pimeros. Uh-huh. Así es como hemos llegado rápidamente hasta el día de hoy. Qué bueno. Hombre, y a nivel de empresario tuyo, digamos, ¿cuál podría ser una decisión o un mejor acierto que has tenido en tu trayectoria? Es una pregunta difícil. A ver, decisiones acertadas. Yo creo que la primera decisión acertada fue entrar en el mundo de la consultoría. Creo que fue un buen paso. Es un sector muy exigente, pero donde se aprende muchísimo. Entonces tuve una carrera muy intensa esos primeros años, trabajando la verdad que muchas horas, pero aprendiendo mucho de gente muy buena. Segundo paso quizá correcto es pasar al mundo corporativo, porque con la consultoría está muy bien, pero siempre te quedas un poco lejos de cómo funciona el mundo real. Es decir, das consejos, sugieres, pero desde una posición honestamente muy cómoda, donde tú no tienes luego que implementar. Entonces no llegas a ver las dificultades del mundo real de las empresas. Entonces creo que fue un buen paso el dar el paso al mundo de la empresa, ¿no? Por el camino, el salto al mundo startup no fue mala decisión. Es que creo que también hay que ir probando, ¿no? Creo que es positivo el probar diferentes entornos empresariales. El salto a la startup fue una decisión quizá un poco cobarde, porque a mí me atraía el mundo empresarial, el emprendimiento, pero daba un poco de vértigo. Me daba mucho vértigo. Querías saber cómo está, ¿no? El tema. Entonces, unirte a una startup, pues como en este caso OnTrack, que ya había levantado rondas importantes, quiere decir eso que puede pagar sueldos positivos bastante interesantes, era una manera con poco riesgo de acercarme al mundo del emprendimiento. Entonces, bueno, creo que no fue desencaminada la decisión, porque al final emprender es algo que siempre he llevado un poco dentro de mi cabeza. Entonces fue una manera de acercarme a ello. Y bueno, pues cuando me quedé sin trabajo, ahí creo que no tuve mi mérito en lanzarme a emprender,
porque estaba con mi segunda hija naciendo, recién comprado una casa, una hipoteca. Entonces, fue quizá no el mejor momento para emprender, pero yo creo que al final nunca hay un buen momento. Siempre hay razones para no emprender. Sí es verdad que mi mujer y yo habíamos trabajado en Inglaterra unos años y en Estados Unidos y habíamos podido ahorrar, con lo cual pues íbamos con una red de protección. Pero bueno, dicho esto, no era tan sencillo decidir emprender en ese momento. Además, mi mujer estaba también en el mundo de startup en ese momento, en una empresa pequeñita que no pagaba buenos sueldos. Entonces, bueno, quizá esa decisión fue, de todas las que he comentado, quizá la más compleja y probablemente el mayor acierto. Es decir, tú te has lanzado al mundo startup a una empresa con muchísimo riesgo. Es decir, tú sabes de lo que estás hablando. No es porque has pasado simplemente de puntillas, sino has estado en una startup, has creado un proyecto en un momento quizás más difícil, donde más nos requiere la familia, ¿no? Con niños pequeñas. Sí, a mí me pasa lo mismo y la verdad que ahora mismo estoy saliendo del pozo, como lo decimos, pero es un momento duro de levantarse, de tener día lleno de problemas, sin haber podido dormir, descansar por la noche, sin tener nada de tiempo libre. O sea, cada minuto es oro, porque al final tienes que atender a tu familia, ¿no? Sí, es difícil decir cuál es el mejor momento para emprender, ¿no? Porque sí, es quizá el momento más difícil desde un punto de vista personal, pero desde un punto de vista profesional, yo tenía en ese momento 36 años, es decir, llevaba como 10 años trabajando, y en ese sentido creo que es muy buen momento, ¿no? Porque ya has acumulado una serie de aprendizajes fuertes. Entonces no es mal momento para lanzarte, porque si no te lanzas en ese momento, que creo que un error habitual es lanzarse demasiado pronto. Yo creo que no es lo correcto, aunque hay gente a la que le va fantástico, ¿no? Pero creo que es bueno aprender de otros, aprender de cómo funcionan las empresas, aprender de jefes, cómo se gestionan equipos, y creo que eso incrementa de manera significativa tus posibilidades de tener éxito. Entonces, haber trabajado 5, 6, 7 años me parece algo positivo. Si dices, no, ya empiezo a tener niños, ya voy a esperar a que se estabilice la cosa, cuidado porque te puedes ir rápidamente a los 50 y pico años. Ya va a estar. Que todavía puedes emprender, pero también hay que recordar que emprender requiere un nivel de energía fuerte. Y bueno, no descubro nada si uno dice que el nivel de energía pues va decayendo poco a poco conforme uno cumple años, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de esa situación un poco retadora personal, creo que no fue del todo mal momento. Muy bien. Bueno, y ahora mismo ya estás hablando con decenas, con cientos de pymeros, de pequeños empresarios, de gente con una pyme. Hay un mito, y no sé si tú lo compartes. ¿Es posible no ser un apagafuegos siendo dueño de una pequeña empresa? De estas que más quizás cuesta dejarla, que tienes pocos empleados, menos de 10 empleados, digamos. Es que es un potencial nido de problemas, porque tampoco tienes duplicados los puestos. Si alguien se pone malo, a ver cómo lo hacemos, o más bien cómo lo haces tú como el dueño. Es decir, esto de ser un apagafuegos siendo un pequeño empresario, ¿es un mito o es así? Pues nosotros dentro del proyecto Pymeros lo consideramos una fase. Hablamos de diferentes estados de madurez del empresario, que creo que de manera general aplica bastante. Hablamos del malabarista, que es el empresario, que en realidad no es empresario, es un emprendedor que está arrancando. Quiero decir, en ese momento es una persona que hace 27 cosas al mismo tiempo, que a lo mejor consigue empezar a tener algo de apoyo, pero por el momento llevas 8 gorros, ¿no? El gorro operativo, el gorro comercial, el gorro financiero, el gorro de recursos humanos, el gorro legal, te pones el gorro de desarrollador web, llevas todos los gorros, ¿no? Conforme vas creciendo, creemos que es muy descriptivo el empresario bombero. ¿Por qué? Porque empiezas a incorporar personas al equipo, tienes 2, 3, 4, 5 personas, pero en realidad los problemas por lo general se te están multiplicando. Dices, joder, macho, estoy creciendo y cada vez tengo más problemas. ¿Por qué? Pues porque todavía no tienes bien pillado el punto de contratación, entonces te equivocas. A veces no tienes suficiente dinero en la empresa como para contratar el perfil que necesitas y contratas a una persona más junior, que bueno, pues que es un inicio, pero a veces te trae más problemas que soluciones, ¿no? Entonces el bombero es una persona que empieza a poder, en la empresa empieza a haber múltiples personas que hacen cosas, pero suele estar detrás de cada uno resolviendo y apagando los fuegos múltiples, ¿no? Y creo personalmente que esa es una fase que hasta los 10 empleados es difícil de evitar. Es complicado. No quiere decir que sea imposible, pero es complicado. Y yo siempre abogo por empujar la empresa porque creo que a partir de los
12, 15 empleados, uno ya puede crear una estructura que va siendo más sólida. También, hombre, con el tiempo vas asentando la empresa, los procesos funcionan mejor. Tienes, en principio, pues mayor capacidad económica para contratar perfiles más sólidos. Y ahí llamamos el empresario que puede dar el paso a ser empresario piloto, que es aquel que va en el avión, ¿no? Surcando los cielos, pudiendo ver cómo va la empresa y pudiendo en realidad disfrutar, ¿no? de años de... Oye, entran clientes, se hace un buen trabajo, la empresa puede seguir creciendo, a lo mejor no es una obsesión el seguir creciendo, pero ya puedes disfrutar del día a día sin pasarte pues eso, las noches haciendo facturas, los fines de semana hablando con la gestoría, todas estas cosas que yo creo que prácticamente todos hemos pasado por ellas, ¿no? Y tenemos un cuarto estado del empresario que es realmente, lo llamamos opcional, es el empresario explorador, que es aquel que ha llegado a ser piloto y que ya ha sentado su empresa y eso empieza a funcionar de manera no automática, pero casi, y que decide hacer más cosas. Decimos que es opcional porque hay empresarios más inquietos que otros y hay alguno que dice, oye, has sentado esto, pues voy a hacer más, voy a lanzar otro proyecto, voy a crear otras iniciativas, me asocio con otras personas, o a lo mejor pongo un director general aquí y lanzo otra desde cero. Y bueno, pues eso lo consideramos un poco más opción, ¿no? Pero creemos que hasta llegar al punto de piloto, que es una referencia, pero llegar a 15 o 20 empleados es una referencia, pero creo que aplica en muchos casos. Qué bueno. Y aplica en muchos casos, pero tú no puedes hacer una facturación de la nada para pagar a estos empleados. Es decir, contratación como es un efecto de que lo que hayas hecho en el trabajo, lo que hayas hecho en tu negocio, tu producto funciona, se vende, ¿verdad? Sí. Entonces, cuéntame un poco cómo consideráis mejorar, digamos, este punto también, ¿no? De facturación, de generar negocio, de mejorar producto. ¿Es una parte que también resuelvéis en Pimeros? Dentro de Pimeros organizamos el contenido. Es un proyecto con una componente formativa importante. Es decir, no es solo formativo, también trabajamos el desarrollo de las relaciones con otros empresarios, el apoyo mutuo, pero la parte formativa es una componente importante. Además, porque creemos que hay mucho contenido muy útil del mundo empresarial que no siempre se adapta a la pequeña empresa. Entonces, es un poco la labor que intentamos hacer. Y lo que hacemos es organizar ese contenido en cinco áreas, porque creemos que pues, es una manera de estructurar el contenido de gestión empresarial que hace que sea más sencillo, más digerible y entendible. Empieza por estrategia, entonces tienes que tener claro el nicho en el que trabajas y tiene que ser un nicho que te permita hacer dinero, que suena una obviedad, pero hay muchos nichos o muchas industrias donde ciertas partes del mercado no te van a permitir hacer crecer tu proyecto porque no consigues cobrar lo suficiente como para contratar a un empleado que haga ese trabajo y que quede lo suficiente para poder contratar a una persona de ventas, pagar la oficina y además que dé un beneficio. Esto suele pasar con mercados muy, muy competitivos donde se pelea a precio, donde hay mucha empresa pequeñita, muy pequeñita, incluso autónomo, y ahí poder hacer dinero en ese tipo de mercados y crecer es casi imposible. ¿Podrías dar ejemplo de estos mercados súper competitivos donde hay muy poquito que ganar y hay muchísima gente? Sí, este me toca muy de cerca, la reforma. Yo cuando arranqué con 2 planos empezamos a trabajar en la reforma de nivel medio. Uh-huh. Un mercado súper competitivo donde además se hacen muchas ilegalidades, es muy habitual. Y es muy complicado, realmente complicado hacer crecer un proyecto porque compites contra empresas que van a precio a lo bestia, donde el empresario es trabajador al mismo tiempo. Es decir, el empresario, empresa como tal, es un albañil a lo mejor que tiene un par de colaboradores, que muchas veces son externos, no entro ya en si están legalmente trabajando o no. Entonces, competir ahí y que esa empresa dé suficiente margen como para contratar luego una persona comercial, para contratar a una persona en oficina, es prácticamente imposible. ¿Qué se puede hacer? Sí que puedes empezar a atacar la parte más alta del mercado. Es decir, ir a por clientes que sí que estén dispuestos a pagar un premium a cambio de calidad. Esto en el mundo de la construcción lo encuentras en prácticamente en cualquier sector. Tú no puedes competir prácticamente contra un fontanero que va arreglando viviendas. Si quieres, puedes montar una empresa de fontanería, pero tendrá que ser con otro cliente. Porque ese trabajo del particular de, oye, se me ha desajustado un grifo, eso no te va a dar suficiente margen. ¿Qué puedes hacer? Pues puedes trabajar con constructoras, que ahí sí que te van a dar una recurrencia con un volumen de trabajo y unos precios que te van a permitir invertir en la empresa, invertir en una oficina, invertir en una persona que te haga presupuestos, invertir en una persona de administración. Entonces, creo que prácticamente todo mercado
tiene sus zonas de alto riesgo o de bajo margen y zonas donde puedes intentar realmente construir empresas. Vale, ¿y qué más sectores habéis visto? O sea, porque vosotros tratáis con decenas, por no decir cientos de empresarios. Sí. Tenéis esa inteligencia colectiva, ¿no? Sí. ¿Dónde habéis visto otro tipo de sectores que son como muy difíciles? Yeah. En realidad no hay sector fácil y no es broma. Trabajamos mucho con la pyme, es decir, nuestro cliente es la pyme, es decir, son empresas con 5 o 10 empleados. Son industrias donde la competencia suele ser muy fuerte. Es decir, no estamos hablando de una telco donde hay 4 players en un país, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿O con quién hablamos? Pues hablamos con empresas del mundo de los servicios, desde pues, empresas de marketing digital, empresas de pues, abogados, por ejemplo. Son sectores también muy competitivos. Y de nuevo, conseguir llegar... ¿Cómo haces crecer una empresa de marketing digital? Pues realmente tienes que atacar un perfil de cliente que valore el trabajo bien hecho y que esté dispuesto a pagarte por los empleados haciendo el trabajo, más además sabiendo que ahí hay un markup que te va a cubrir los costes indirectos y que además va a dar un beneficio a la empresa. Si tú intentas ir al cliente que quiere una web por 500 euros, no es muy complicado, es imposible que tú construyas una empresa alrededor de eso. Entonces, para poder crear una empresa alrededor de hacer páginas web, me lo invento, pues o empiezas a cobrar 3.000 o 4.000 euros por página web o no te van a dar los números. No, te va a dar para pagar como mucho que tú hagas la web. Entonces vas a tener un sueldo, vas a ser un autoempleo, ¿no? Y perdona, por volver un momento al punto anterior, claro. Hablábamos de la estrategia muy brevemente y si quieres entramos en detalle en cualquiera. Sí, porque la clave aquí es, es una referencia a tener una cantidad de empleados, porque de hecho en muchas notas de prensa realmente para definir qué tipo de empresa es, casi siempre es nombre de la empresa con tantos empleados. Sí. Porque ni siquiera hablamos de facturación, de beneficio, pero empleados sigue siendo como una referencia, ¿no? Pero claro, para pagarlo necesitamos obviamente ganar dinero, tener un beneficio. Sí. Entonces, hablabas de que en Pimeros lo que valoráis mucho es la parte de formación, que es una de las patas, ¿no? Correcto. Y ahora sí que volvemos un momento al tema de los empleados, que yo creo que es un número muy importante, aunque estoy seguro que hay muchas personas pensando en su cabeza, no, es el número equivocado al que mirar, ¿no? En Pimeros trabajamos el tema de estrategia que comentaba, de estar en el mercado adecuado y con la propuesta de valor adecuada, y luego trabajamos área comercial, equipo, operaciones y finanzas. Y razonablemente por ese orden. Es decir, primero tienes que tener una estrategia adecuada y saber dónde vas a pelear y con qué propuesta de valor. Lo siguiente es que tienes que vender. Es decir, te puedes poner a documentar procesos, pero como no vendas, te va a durar muy poquito la historia, ¿no? Entonces tienes que vender. La parte comercial es fundamental. El construir un sistema que te permita que se venda y que tú como fundador pues cada vez estés menos metido en ese proceso, ¿no? Yo siempre lo digo, estoy muy contento cuando... Una de mis mayores satisfacciones con la constructora, con 2Planos, ha sido el momento cuando han empezado a entrar clientes y yo no darme cuenta de ello. Eso suena como a broma, pero es un momento maravilloso. Y aún más maravilloso ha sido el momento cuando hemos firmado el fin de obra de algún cliente que yo no sabía quién era. Y suena, alguno puede decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿No te importan tus clientes? Y bueno, es que creo que una empresa debe ser un sistema, ¿no? Debe tener una serie de piezas, los clientes deben entrar, debe hacerse un buen trabajo, o un muy buen trabajo, mejor todavía, y deben terminar su servicio, estar contentos, y el fundador, en realidad no es el fundador, el director general, honestamente, si no se entera, significa que eso está funcionando muy bien. Entonces, a mí me ha producido mucha satisfacción llegar al punto donde hay clientes con los que ya no trabajamos, hemos terminado, y no he llegado a saber quiénes son. Entonces, yo creo que esa es un poco la dirección que pretendemos. Que no quiere decir que uno no tenga que estar cerca del mercado y saber qué está pasando con su empresa. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, es un poco las piezas sobre las que trabajamos. Equipo es la siguiente sobre la que hay que funcionar una vez que empiezas a vender. Y yo creo que es probablemente donde mayores errores se cometen. Ajá. ¿Tú dirías que donde más falla el empresario? Ya a lo mejor tiene más o menos claro la estrategia, cómo hacerla, la venta, yo creo que también... Creo que en España el tipo de personas que vive aquí, el tema de las ventas debería hacerse bien. Luego a ver cómo se hacen de verdad, pero a priori no. Pero tú dices donde más empresarios caen es no saber crear un equipo, ¿no? Yo diría, donde más empresarios caen es en la venta. Porque hay que recordar que el 60% de las empresas no dura más de 5 años. Entonces,
tenemos en general a alguien que hace muy bien un trabajo, que decide emprender o no tiene otra alternativa o cree que no tiene otra alternativa y emprende, y sabe mucho pues, de contabilidad o de marketing digital o lo que digo, hacer zapatos, no necesariamente sabe vender. Entonces, yo creo que hay muchas empresas, emprendedores que caen en la fase comercial, entre estrategia y área comercial. Creo que el área de equipo es donde más se estancan. Cuando el empresario empieza a crecer, contrata 3, 4, 5, 6 personas, lo que suele pasar es que cada vez tiene más problemas. No tiene necesariamente la idea o no tiene claro cómo hacer crecer y construir un equipo sólido, entonces va creciendo y los problemas se multiplican. Entonces llega un momento donde te saturas y dices, macho, me paso el día resolviendo problemas, las noches, los fines de semana, me voy de vacaciones y no para de sonarme el teléfono. Yo no quiero seguir creciendo, porque si con 7 empleados tengo 20 problemas, con 14 empleados tendré 40 o 60, ¿no? Entonces me paro. Esto es muy habitual. Empresarios que han crecido, han llegado hasta los 15 empleados, han llegado a punto del colapso y han dicho, mira, si es que me paso el día apagando todo tipo de fuegos y además gano menos dinero. Esto es totalmente compatible. ¿Por qué ganas menos dinero? Porque cada problema son euros. Cada problema son euros que se escapan de tu empresa. Entonces, si no eres capaz de consolidar el proyecto, va creciendo, tiene más problemas, menos dinero en la cuenta del banco y dicen a freír espárragos. Me quedo con 5 o 6 personas que lo tengo controlado, ¿no? Entonces, el reto ahí es cómo construyes un equipo sólido y cómo das el paso de querer controlar absolutamente todo a confiar en personas que son válidas, cada una de ellas en un área de la empresa, y les das todo el espacio posible. Esa es un poco la idea. Y este salto es tremendamente difícil para muchos emprendedores empresarios, porque no necesariamente lo han visto anteriormente, no lo han visto funcionar. Ellos están acostumbrados a tener todo el detalle de la empresa en su cabeza y dejar ir es muy difícil. Entonces ahí confluyen el haber reclutado bien. Si no has reclutado bien, tampoco puedes delegar áreas de la empresa en personas que no están preparadas, y si lo haces, pues te vas a estrellar. Entonces tienes que haber reclutado bien, tienes que involucrar al equipo para que tenga también ganas de coger esa responsabilidad, y luego tienes que tú personalmente dar un salto de fe muy importante y dejar ir. Y se cometerán un montón de errores, sin ninguna duda. Pero eso es la única manera en la que tú vas a poder hacer crecer la empresa y que la empresa como tal cada vez haga más cosas. Tus horas son tus horas. Entonces, o empiezas a multiplicar el número de personas que toman decisiones y que son responsables de áreas de la empresa, o estás bloqueado en, digo 10 empleados, pero te puedes ir a 15, pero no vas a pasar de ahí. La cabeza tiene un límite en cuanto al número de cosas que puedes tener. Uh-huh. Vale, y tú dirías que en una empresa, si seguimos analogía de número de empleados, yo creo que escuché a José Elías diciendo, claro, si tienes como el periodo como más difícil es de 5 a 15 empleados, a partir de 25 ya es completamente otra cosa, otra historia, porque la empresa es como mucho más sólida, no tienes que estar involucrado tú, es mucho más difícil que esa empresa caiga. ¿Tú estás de acuerdo más o menos con ese razonamiento? No sé si él dijo esos números, pero son los que yo siempre pongo de ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, hablo siempre de 5 a 15 es la fase más dura. Ah, ok. Porque cuando tienes 2 o 3 personas es sencillo controlar todo. Cuando empiezas a tener más personas quieres controlar todo, pero empiezan a ser muchas cosas moviéndose al mismo tiempo, entonces empieza a ser difícil. Cuando tú llegas a tener 20, 25, 30 empleados, por lo general coincide con que has dado el salto mental de delegar. Has dado tú ese paso, porque si no lo has dado, estás probablemente cerca del colapso. Entonces, cuando das ese paso, entonces empiezas a tener 3, 4, 5 personas en tu equipo que son perfiles fuertes, en los que puedes realmente confiar, y que esas personas se encargan de las diferentes áreas de la empresa. Entonces, yo creo que es muchísimo más fácil pasar de 20 empleados a 200 que pasar de 0 a 20. Esa es la franja. Lo que dice José Elías, no sé si son los números que él comenta, son muy reales. Yo con 2 planos, por ejemplo, ahora mismo somos 23 personas en el equipo. Mi día a día es 20 veces más fácil a día de hoy que hace 3 años cuando éramos 7, 8. Porque tengo 6 personas por debajo, cada una responsable de un área, que son pues, buenos profesionales, en los que realmente confío, y gracias a eso yo puedo hablar con ellos una vez a la semana y lo tengo controlado. Cada uno de ellos se encarga en sus 8 horas al día de tener controlado su área de trabajo. Entonces yo no puedo estar y no debo estar todos los días preguntando cómo van las cosas. Otra cosa es que
que durante la semana hay alguna llamada, oye, tenemos esta situación delicada, bueno, hablemoslo. Pero realmente se hace mucho más fácil una gestión de una empresa cuando tienes un equipo fuerte. Y este es el gran salto que la mayor parte de pymes no dan. Vale, entonces tú tienes una empresa con 23 empleados, un sector además muy competitivo, tradicional, sin ningún tipo de ventaja tecnológica que hace el trabajo solo, sino... Todavía no. Sí, bueno, seguramente sí, pero es difícil porque ahí no hay tanto apalancamiento que, por ejemplo, podría ser un software. Sí. Tal. Digamos que uno de los sectores quizás más difíciles, en mi opinión al menos, en sitio como España, por ejemplo. ¿Y tú cómo te organizas, digamos, tu semana de trabajo con estos 23 empleados para que realmente puedas disfrutar de tanta libertad que te da? De acuerdo. Te cuento mi día a día de hoy. Vale. Yo a día de hoy invierto mucho tiempo en primeros. Entonces, como estoy organizado, yo los miércoles los tengo bloqueados de principio a fin para 2 planos. Me voy por la mañana a la oficina y tengo reuniones con todo el equipo, 1 a 1. Y luego por la tarde tenemos una reunión con el equipo de gestión que llamo, que son los responsables de cada área. Es una reunión para mí muy importante donde ponemos en común cómo está cada área y así aseguramos o favorecemos que la comunicación fluya dentro de la empresa, entre los diferentes departamentos. Y luego durante la semana, lunes, martes, jueves y viernes, estoy bastante enfocado en primeros. Pon que dedique, 4 o 5 horas durante esos días a temas de 2 planos. Pueden ser llamadas puntuales por múltiples situaciones. Puede haber un cliente complicado que no sabe cómo enfocarlo o que no está claro cómo enfocarlo. Puede ser que haya un cliente importante que queremos cerrar el contrato y a lo mejor ahí sí que voy a la reunión. Pero dedico eso, 4 o 5 horas, yo creo, más los miércoles. Y el resto de la semana, a día de hoy, lo tengo enfocado en empujar primeros, que está en la fase malabarista. Aquí tengo un proyecto totalmente malabarista, donde estoy yo con Constanza, somos 2 personas, dedicados a tiempo completo y apoyo de un par de personas adicionales, pero apoyo parcial. Y realmente requiere mucho esfuerzo para que despegue, ¿no? Las fases iniciales de cualquier proyecto son complicadas. Entonces le dedico, la verdad, que muchas horas, más de las que me gustaría a día de hoy, a poder hacer despegar el proyecto. Y hablando de primeros, ¿qué tipo de... cuéntanos exactamente qué es y qué tipo de empresarios forman parte del club. De acuerdo. El proyecto Primeros, su objetivo es apoyar y acompañar a ese pequeño empresario para que pase de malabarista a piloto, por volver a lo que hemos estado hablando. Ese es nuestro objetivo. A día de hoy lo hacemos especialmente con 2 programas. Con un programa de mentorías, donde trabajamos durante 4 meses con 10 empresarios los 5 pilares que hablaba antes. Entonces tenemos sesiones semanales grupales en vía online y vamos tocando estos temas con un triple o 3 fuentes de aprendizaje. La reflexión del empresario, y para ello lo que hacemos es mandarles tareas con lo que consideramos las preguntas adecuadas sobre las que tienen que pensar. Esto es algo que en el día a día el empresario no suele tener mucho tiempo para pensar, ¿no? Entonces va continuamente resolviendo el siguiente problema y a veces ayuda mucho que alguien desde fuera te empuje a pensar, pinta tu organigrama a día de hoy, píntalo como quieres que sea dentro de 2 años, ¿por qué? ¿Cuándo debes hacer los cambios? Ese tipo de cuestiones muchas veces no se plantean, ¿no? Te he puesto un ejemplo del área de equipo. Entonces, es el programa con el que hemos arrancado. Arrancamos el año pasado y este año hemos lanzado una segunda iniciativa que es la comunidad. Al final, lo que también nos hemos dado cuenta es que en 4 meses tú puedes iniciar el cambio en tu empresa. No puedes cambiar una empresa a 180 grados en 4 meses. Entonces hemos querido también dar un acompañamiento un poco más light, pero continuado, donde se combinan elementos formativos. Esta es la comunidad de primeros que se llama Pyme Club y consiste en una sesión cada semana donde tenemos pues una sesión formativa, donde traemos a un experto en algún área y nos habla de un tema relevante para la pyme. Tenemos una sesión de trabajo grupal, donde agrupamos a las empresas en pequeños grupos de trabajo para escuchar las perspectivas de otros empresarios, para compartir tus retos y ver qué opinan otros. Una tercera sesión que está conectada con el taller, donde una de las empresas abre sus puertas y nos explica cómo hacen algo, en principio algo que está bien hecho, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando hablamos hace un par de meses de automatizaciones, pues hubo un empresario que nos explicó cómo tenían implementado Notion en su empresa, como paso previo a automatizar, una manera de estandarizar y de tener toda la información controlada. Entonces, al final es una comunidad y también queremos que realmente la información
se cruce entre los diferentes empresarios, ¿no? Y todos los meses un evento físico, presencial, donde traemos a algún empresario, le entrevistamos y aprovechamos para tomar unas cervezas. Que creemos que la parte física yo creo que no hay que perderla, ¿no? Entonces estamos poniendo foco en construir la comunidad en Madrid, precisamente por ese evento físico, para que sea más sencillo de desarrollar estos primeros pasos. Y este es el producto de la comunidad. Y con estos dos, con el programa de mentorías y con la comunidad, pues llevamos ya, pues eso, desde hace casi un año en el mercado, y nuestra intención es seguir construyendo sobre estos dos productos y a futuro identificar otras maneras complementarias de seguir apoyando al pequeño empresario. Y cuéntame, ¿qué tipo de empresarios tenéis ahora mismo? Son empresarios que por lo general ya tienen su empresa constituida, ya llevan trabajando en su proyecto un tiempo. Lo normal es que tengan al menos 2 o 3 empleados. Hay alguna excepción, pero es solamente una excepción. Lo más habitual es que sean empresarios que tienen entre 5 y 10 empleados, y tenemos hasta empresarios que tienen 20 o 30. Ese es un poco el rango alto. Y luego esto nos permite, en realidad son estados de madurez un poco diferentes. De hecho, hay empresarios que son más malabaristas, todavía están en esa fase. La gran mayoría son empresarios bomberos, es la gran mayoría. Y tenemos algún empresario que podríamos decir que ya está en fase prácticamente de pilotaje, ¿no? De piloto. Pero aún así, incluso alguien que está en fase piloto y tiene las cosas controladas, puede seguir aprendiendo mucho de todo lo que es el mundo del marketing digital, por ejemplo, que se mueve a una velocidad que es alucinante. Puede seguir desarrollando, pensando en temas estratégicos, como comprar una pyme o comprar otra empresa, ¿no? para expandirse. Puede empezar también a pensar en esa cuarta fase que hablamos de explorador, y a veces hablar con otros empresarios te ayuda mucho a pensar en otras ideas, ¿no? Y ver cómo está el mercado. Sí. Hablando de mercado, ¿qué tipo de sectores están ahora mismo en vuestro club? La verdad que no discriminamos por sector. Tenemos una parte, pues a lo mejor un 20% de las empresas están conectadas de una manera o de otra con la construcción, porque yo vengo de ahí. Claro. Y tengo muchas relaciones que ya confiaban en mí por conocerme previamente. Digo construcción, me refiero a constructoras, me refiero a instaladores, una empresa de iluminación, tenemos una empresa de climatización, una empresa de materiales. Eso es como un 20%. A partir de ahí, pues tenemos mucha empresa de servicios. Como te decía, tenemos 3 empresas del mundo del marketing digital, tenemos empresas de abogados, tenemos una gestoría, tenemos empresas de import-export, tenemos una cadena de supermercados orgánicos, que es la empresa que más empleados tiene dentro del proyecto. Tenemos arquitectos, estudios de arquitectura, quiero decir. Realmente es muy variopinto, y se van incorporando empresas. Tenemos una empresa que es una empresita de Granada que hacen paseos a caballo. ¿Ah, sí? Sí, tenemos... Por la sierra. Por la sierra, correcto. Las Encinillas, aprovecho para dejar ahí el nombre. Tenemos una empresa que se dedica a apoyar a empresas a obtener subvenciones con todos los temas relacionados con I+D+I. Realmente es amplio. Tenemos una empresa que hace mesas de madera. O sea, que hay un montón de variedades donde todo el mundo puede aprender. Seguramente las empresas de marketing están más avanzadas en esta área. Por ejemplo, las empresas que más empleados tienen, a lo mejor tienen más procesos sobre cómo contratar. A lo mejor sí, a lo mejor no. No, correcto. Lo que dices es muy cierto. Desde el principio hubo una persona que me recomendó, monta la comunidad en el sector de la construcción. De verdad que queremos que haya un aprendizaje cruzado importante. La semana pasada hicimos una sesión de trabajo para mejorar nuestras páginas web, la de todos los empresarios, porque suele ser eso que lo dejas lo último. Que lo creamos hace 4 años y sí, el año que viene la actualizo. La mayor parte de páginas web son un desastre, honestamente. Y es una pena, ¿no? Porque es tu carta de presentación. Mucha gente antes de contratarte pasa por ahí en algún momento, y con mucha frecuencia están, la verdad, bastante mal, ¿no? Porque la creaste en su día y no... Entonces, las personas, los equipos empresas que están enfocadas en el mundo del marketing digital aportaron mucho valor en esa sesión. Tenemos una empresa que está enfocada en branding, no es tanto, es muy nicho en lo que es el branding de pequeños proyectos. Es verdad que cuando hablamos, por ejemplo, de operaciones, pues ahí tenemos una empresa que hace jerseys navideños. Es la empresa número 1 en España de jerseys navideños. Está muy bien. Pon jerseys navideños en Google y verás lo que te sale. Entonces, los retos operativos de contratación, de desarrollo de equipos, claramente tiene mayor experiencia, pues, por ejemplo, el supermercado, o por ejemplo, hay un estudio de arquitectura que tiene 22 empleados.
Entonces, realmente es un aprendizaje muy cruzado. Tenemos una empresa que se dedica a dar apoyo financiero a pymes, con lo cual, cuando hablamos de temas financieros, realmente son una referencia. Entonces, intentamos también que dentro de la comunidad haya esa variedad que haga que haya expertos en muchos temas y que se puedan aportar unos a otros. Muy bien. ¿Y habéis visto algún cambio ya? Porque lleváis poquito tiempo, ¿no? Entonces, ¿pero ha habido algún caso ya de éxito, algún empresario que ha podido resolver un problema gracias a la formación, gracias al club? Esa pregunta es difícil. Hay sin duda empresas, y son unas cuantas, que ya hacen negocio las unas con las otras. Eso sin ninguna duda. El feedback de los programas de mentoría es muy positivo. Los programas donde estamos 4 meses trabajando con esas pymes es realmente positivo. Sobre todo muy ligados al cambio de chip. Tengo que pensar en realmente cómo... Yo siempre transmito el mensaje de tienes que conseguir no ser necesario en tu empresa. Ese tiene que ser tu obsesión. Porque si consigues eso, la empresa va a funcionar bien, tú vas a estar más tranquilo, la empresa va a valer dinero. Una empresa donde todo pasa por ti no vale 1 euro. No vale nada. No vale nada. No, pero si yo facturo, da igual. ¿Quién va a comprar una empresa donde todo depende de ti? ¿Te paga a ti 1 millón de euros para que al día siguiente te vayas y se caiga a pedazos? Entonces, este tipo de mensajes creo que han llegado de manera significativa. Hablo con las empresas que han estado en los programas y si me dicen, he cambiado el organigrama. Esto es un tipo de cambio muy potente. Y el impacto no lo ves al día siguiente, lo ves con el paso de los meses. Pero esto es algo que claramente hemos visto, estamos viendo. Estamos ahora mismo con la segunda edición de las mentorías y están las empresas diseñando o concretando sus procesos. Y joder, me dicen, oye, es que es mucho trabajo. Digo, ya lo sé. Ya sé que es mucho trabajo, pero necesitamos encontrar el momento para dar un empujón. Porque documentar, estructurar tus procesos es un primer paso para mejorar tu operativa. Tú no puedes mejorar una operativa que no está documentada, por ejemplo. Entonces, el impacto operativo pasa por empezar a sentar las bases. Entonces, son impactos que los ves mucho en cómo te hablan los participantes del programa, del mismo. El impacto real es muy difícil decir, no, han incrementado su facturación en un 70%. No voy a decir algo así porque... Porque eso es además... Eso seguramente va a ser como una consecuencia de esto, pero sí. Limpiar la empresa, estructurarla, delegar, es un proceso que no vas a tardar 2 semanas, sino va a ser 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de la empresa y del empresario también, ¿no? Correcto, es un proceso de un par de años. Yo sí creo que en 2 años a una empresa le das una buena vuelta. O sea, que una persona, un empresario, que tenga una empresa que es relevante, que va a ser relevante y a lo mejor no quiere trabajar toda su vida ahí, es la que debería prestar la atención y ver lo que tenéis que ofrecer. Porque si tiene ganas de hacer otra cosa o vender o tener la opción de vender la empresa, sí, es fundamental. Porque ya sabes que si tú vas a jubilarte y nadie va a comprar la empresa, tantos años de esfuerzo al final pasarían en vano, ¿no? Esa es una de las razones. Es decir, al final, haber trabajado muchos años en un proyecto empresarial y que ese activo no valga, es una auténtica pena, ¿no? Y la gente no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta, ¿no? Llegan al final de su carrera, llegan a tener 50 y tantos, 60 años, intentan vender la empresa. Yo intento comprar empresas y lo primero que haces es mirar, ¿esto es una empresa o esto es el fundador y un par de personas por ahí haciendo cosas? Y es imposible comprar una empresa cuando te das cuenta que en cuanto se vaya el fundador, eso se desaparece. Totalmente, no. De hecho, en la familia de mi mujer, su padre, mi suegro, ha heredado una ferretería. Era una ferretería física, pero tenía mucho más negocio de construcción. Sí. En la época de auge de inmobiliaria, en España han hecho mucho dinero, mucha facturación. Tienen 3 hijas y al final ninguna quería dedicarse a ello. Claro. ¿Qué hizo? Pues al final le tuve que echar una mano para vender todo lo que le quedaba. Los materiales, ¿no? Todos los artículos, materiales, claro. Tenía 4 o 5 naves. Claro. Entonces, y es una pena, porque claro, si él se hubiese dado cuenta de esto sí. Antes, podría tener, pues básicamente, la misma empresa funcionando, pero sin él estando correcto. Detrás. Al final, una pyme, una empresa, se vende por
N veces el beneficio que genera. Es una manera rápida de pensar en ello, ¿no? Sí. Coges el beneficio, el EBITDA de la empresa, lo multiplicas por 4 o 6, por poner un número rápido, ¿no? Puede ser más, puede ser... Y eso es lo que alguien podría estar dispuesto a pagar por ello. Entonces, si tú dedicas tus esfuerzos a conseguir que esa empresa genere 200, 300, 400.000 euros, consigues que además hay una persona responsable de la empresa, puedes darte un paso para atrás. Eso el día de mañana tú lo puedes vender realmente por 1 millón de euros, por 2 millones. Eso te puede cambiar la vida de manera importante, ¿no? A tus hijos de la misma manera, ¿no? Si en cambio no tienes esa manera de pensar en ello, pues lo lógico al final es que acabes vendiendo los activos que tienes o mal vendiendo los activos que tienes y ahí se acabe la historia, como pasa infinidad de veces. Sí, es decir, la diferencia entre una empresa vendible o no es la figura del dueño y la sistematización que tienen, ¿verdad? Si llegan a tener, simplificándolo mucho, porque hay muchos más factores, como por ejemplo, qué pensamos que va a pasar en ese sector en el futuro, ¿no? Sí. Pero si es una empresa que sabemos que de aquí a 50 años va a facturar, sí. Bueno, es como cualquier... O sea, ¿tú por qué compras como inversión un piso? Porque sabes que lo puedes poner a alquilar, ¿no? Claro. Lo pones a alquilar, entonces yo invierto 300.000 euros y sé que puedo sacar 20.000 euros limpios al año, o 15.000. Ese es el modelo de negocio de comprar un piso y alquilarlo, ¿no? Una empresa como inversión, tú la compras esperando un retorno año a año de esa inversión. Es una inversión mucho más arriesgada, con lo cual esperas un retorno más fuerte, pero tienes que tener la tranquilidad de que cuando la compras eso va a seguir funcionando. Si yo la compro y tengo la sensación más pequeña de que en cuanto este hombre que está ahí se va, esto se cae a pedazos, estoy pagando por un riesgo brutal que además puede tener un retorno cero o peor, ¿no? Porque tú imagínate que tiene 5 empleados, mañana la persona se desaparece, me quedo con la carga social con 5 empleados, con el coste de despido de esos 5 empleados, ¿no? Si quiero cerrarlo, con potencialmente problemas con clientes por todos lados. Yo he pasado por la situación de intentar comprar una carpintería de madera y darme cuenta que al final me estaba metiendo en un problemón. Porque si incluso sin mala fe, esa persona se pone mala, esa persona por lo que sea no puede seguir al mando de esa empresa y te quedas con un problemón. Además, tú no sabes gestionar esa empresa. Quiero decir, no buscas un segundo trabajo tampoco. Buscas incorporar, yo en mi caso busco incorporar una carpintería a la constructora. Porque yo necesito algo que funcione. Y es realmente difícil, porque no hay mucho empresario que piense de esta manera. Entonces no hay mucha empresa, en este caso carpinterías, que yo vea que puedo comprar y que sigan funcionando cuando se vaya el fundador. No es nada obvio. Total. Y digamos, ¿qué tipo o tú conoces algunos empresarios que de cara a visibilidad, porque muchas veces hablamos, ¿no?, de Amancio Ortega, de 4 o 5 empresarios así más grandes de España, pero se nos quedan muy lejos de lo que es realmente la pyme, lo que realmente genera riqueza en movimiento. Y muchas veces estos empresarios que tengan entre 25, 50, incluso empleados, son realmente lo que han hecho las cosas bien. Lo que pasa es que su perfil es prácticamente invisible. Tú ves algunos ejemplos de la gente que lo hace muy bien, además se exponen en los medios, que se podría realmente seguir y tomar ejemplo de ellos. No es obvio porque no suele coincidir. Son perfiles que no... José Elías, que has mencionado antes, es un ejemplo, probablemente de los únicos, de un empresario que ha montado algo desde cero, que ha llegado a un nivel que ya pasa de ser aprendo de él a me inspira, ¿no? Eso es un poco... Pero que se está exponiendo y mucho, ¿no? Desde hace un año. Yo sigo, por ejemplo, en redes a Manuel Muñoz, que es bastante conocido en el mundo de LinkedIn. Tiene una empresa en Murcia de especias y es una empresa familiar donde él entró, salió, volvió a entrar y la verdad que habla mucho y muy bien de lo que hace con la empresa. Y es uno de los pocos ejemplos, creo que tiene como 50 empleados, si no me equivoco. Es uno de los pocos ejemplos de empresarios que veas que comparten y se exponen en el mundo de las redes sociales. Yo llevo unos meses haciéndolo, que me ha costado lo mío, ¿no? Precisamente para dar visibilidad al proyecto de Primeros. Antes de Primeros yo tenía mi constructora y no me parecía que tuviese mayor necesidad de exponerme, porque tenía otras cosas que hacer en mi día a día, ¿no? Y porque exponerte y ponerte a hablar en público en las redes sociales, ¿no? No me refiero a ir a una conferencia y dar una charla. Tiene sus retos que no son menores, ¿no?
Entonces ya es como bastante complicada tengo la vida como para encima ponerme... Pero bueno, yo he dado ese paso precisamente por el tema de primeros y bastante contento, por cierto. También animo a que otros empresarios den el paso y compartan sus experiencias. Vale, cuéntanos, ¿cuándo tenéis el evento presencial? A ver si, esperemos que esto salga antes, seguramente sí. Sí. Tenemos un evento presencial el 27 de junio. Lo que hacemos es que, como te comentaba antes, en la comunidad tenemos un evento presencial todos los meses, pero es solo para los miembros de la comunidad. Es más pequeñito, para 20 o 30 personas. Una vez cada 3 o 4 meses vamos a abrirlo a personas de fuera de la comunidad. Pues para que vean cómo es la comunidad. También para poder organizar algo más chulo, pues traer invitados, que también, oye, los invitados también, si son perfiles pues con cierto pues hábito de hablar en público, les gusta que haya un foro amplio, ¿no? Entonces, el 27 de junio vamos a juntar a 200 empresarios. Entonces tendremos pues una mesa redonda con empresarios que han llevado sus empresas hasta los 100 empleados y va a ser chulo el preguntarles cómo han llegado hasta ahí. Vamos a tener una sesión relacionada más con temas financieros, que es uno de el quinto pilar, que no nos olvidemos de él. Yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con las finanzas, que te puede ir fatal y quebrar. Sobre todo en España. Es lo normal. Lo normal es que si te va mal, quiebres, ¿no? Pero te puede ir muy bien y quebrar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese pilar de las finanzas, la diferencia entre cuenta de resultados y caja. Entonces tendremos una sesión enfocada en estos temas. Y si sale el podcast antes del 27, más que seguro invitados que sí, para que se unan, si por cualquier razón se lo pierden, haremos más eventos a futuro. La idea es que cada 3 o 4 meses haremos un evento de este tipo. Perfecto. Oye, pues nada, un placer. Muchas gracias por tenerte aquí. Muchas gracias a ti por traerme al podcast, Nachi. Muy bien. Un placer.